Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La semana pasada estuvimos leyendo casi toda la semana el capítulo 23 de San Mateo, capítulo centrado en los fariseos. El Señor, ¿por qué le habla a los apóstoles de los fariseos? Obviamente no para criticarlos, sino para que estén prevenidos, porque les podría pasar a ellos lo que le pasa a los fariseos. De hecho, los apóstoles tienen clarísima experiencia, por ejemplo, de las veces que han estado discutiendo por quién tendría los primeros puestos. Clara discusión farisaica, digamos, ¿no? Los fariseos. Nos dicen los evangelios, los fariseos son los malos de la película, y es una paradoja, porque son teóricamente los más espirituales de todo el pueblo, a la vista externa, los que más sabían de religión, los que más se dedicaban a Yahvé. ¿Qué pasa con ellos? Les faltaba rectitud de intención. Cuidaban las formas externas, sin reforma del corazón. Se justificaban, les faltaba humildad y la soberbia hacía estragos en sus almas. Pobres, decía, dan lástima porque estuvieron tan cerca y no se enteraron. Su ceguera fue realmente grande. Y puede ser que nos pase, al menos a mí me pasa, que a veces pasamos rápido por esos pasajes como si no fueran para nosotros. ¿No? Bueno, vamos a buscar algo que venga yo, esto yo no... Como que me aportaran poco al examen. Es más, a mí me da casi vergüenza predicar sobre la hipocresía. Y porque a veces ni nos planteamos la pregunta, ¿hipócrita yo? Y si alguien nos propone la pregunta, parece que nos está insultando, ¿no? Incluso con la pregunta más suave, si hay detalles de hipocresía en mi vida. A este respecto, el padre Cantalamessa, hace unos años, hablando de la bienaventuranza de los limpios de corazón a la curia romana, es decir, al Papa y a los cardenales, les decía: es sorprendente lo poco que entra el pecado de hipocresía, el más denunciado por Jesús en los evangelios, en nuestros exámenes de conciencia ordinarios. El padre Cantalamessa decía: qué poco nos examinamos en el tema, con qué facilidad damos por supuesto que, digo, que somos humildes, pero que no somos hipócritas, que no... Recuerdo en un momento cuando leí esto, recurrí a los libros de nuestro padre a ver qué decía. Entonces, busqué, claro, voz, rectitud de intención. Pues San José María en general no hablaba de pecados, no hablaba de impureza, hablaba de pureza. No hablaba de pereza, hablaba de laboriosidad. Entonces con esto lo mismo. No es que se dedicara a hablar nuestro padre a combatir la hipocresía, sino que a fomentar la virtud positiva, la rectitud de intención. Y me encontré que en Camino hay 32 puntos, en Surco 61 y en Forja 23. Es decir, en total 116 puntos de rectitud de intención. La verdad que es muchísimo. La verdad que es un tema que su precariedad está muy, muy presente. Si hoy sumamos su insistencia en la unidad de vida, en la coherencia, en la sinceridad con nosotros mismos, con Dios y con los demás, vemos que se ocupó muchísimo del tema. Obviamente en esta lucha positiva por la santidad, no mera lucha con el pecado. Porque obviamente la meta para nosotros no es no ser hipócritas, sino crecer en unidad de vida, en gran sinceridad, gran sencillez,
apuntando a una total rectitud de intención. Pero después me di cuenta que en Surco había un capítulo entero sobre hipocresía. O sea, no es que solo hablaba de rectitud de intención. Y que en los índices general de Camino, Surco y Forja aparece como voz propia. Bueno, volviendo a la consideración del padre Cantalamessa, él decía de sí mismo: si al no haber encontrado ninguno de ellos en los exámenes de conciencia, de preguntas, la pregunta ¿he sido hipócrita?, he tenido que introducirla por mi cuenta. Y rara vez he podido pasar indemne a la pregunta siguiente. Bueno, después de esta confesión pública de este franciscano, célebre predicador del Papa, para el Guinness, pues lleva prácticamente 40 años predicando la curia romana. O sea, si él, y así se lo propone al Papa, dice que rara vez no encuentra nada de hipocresía, no te cuento lo que podría quedar para nosotros. O sea que si miráramos más, y decía, como digo, le predicaba al Papa, el más grande acto de hipocresía sería esconder la propia hipocresía. Esconderla a uno mismo y a otros, porque a Dios no es posible. La hipocresía se vence en gran parte en el momento en que es reconocida. Y es en lo que nos proponemos hacer y se proponía hacer en esa meditación. Entonces a mí, claro, yo pensaba que nuestro Padre en esta línea quería que todas las semanas nos preguntáramos: ¿he rectificado la intención buscando en todas mis cosas solamente la gloria de Dios? Claro, para que no se nos filtrara cosas de hipocresía en nuestra alma. Una pregunta aguda, exigente: ¿he rectificado la intención? Rectificar de entrada significa dar por supuesto que se tuerce. Cada uno solo rectifica lo que se ha torcido. Que si uno no lo rectifica, sigue torcido. Y más, cada vez más torcido. O sea, claramente el objetivo no es que no se tuerza. Se nos tuerce sola la intención. Sino rectificarla cuando nos damos cuenta. Comenzando por darnos cuenta. He rectificado la intención buscando en todas mis cosas. En todas, las grandes y las chicas. Señor, que en todas las cosas busque la gloria de Dios y solamente la gloria de Dios. Que busque hacer su voluntad, tu voluntad, Señor. Hacer las cosas que vos querés, porque vos querés, por amor a vos. No solo las cosas que yo quiero, aunque sean buenas, y ofrecértelas, sino las que vos querés. Pero esto exige mucha sinceridad con nosotros mismos, mucho discernimiento de lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra cabeza, en lo que brota espontáneamente en nosotros. Por eso, que esta perspectiva de purificar la intención, de crecer en rectitud, leamos lo que el Señor les dice en el capítulo 22 a los fariseos. La primera manifestación es el hecho de ponerlo a prueba a Jesús. Ser mal pensados de Jesús. Y porque entonces le van preguntando, le van retorciendo lo que dice, Decía nuestro Padre en Surco: mientras interpretes con mala fe las intenciones ajenas, no tienes derecho a exigir comprensión para ti mismo. Señor, y no es verdad que a veces interpretamos malas intenciones de los demás, porque los hechos son más objetivos. Pero, ¿cómo hacer para salvar las intenciones? Para que no se nos meta eso, es juzgar malas intenciones a los demás. Porque ellos no se aplican las cosas, no hacen examen, ni se las plantean. Va la teoría por un lado y ni se plantean qué hacer con su vida. Dice Jesús: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atentos, porque nosotros, locura, predicamos, todos damos charlas, ayudamos con consejos a los demás, procuramos hacer apostolado.
Y la pregunta es, ¿cuánto luchamos en las cosas que enseñamos, las cosas que decimos? Otro punto de Surco. Hablas continuamente de que hay que corregir, de que es preciso reformar. Bien, refórmate tú, que buena falta te hace, y ya habrás comenzado la reforma. Evidentemente a veces se empeño por mejorar a los demás, es decir, darnos cuenta siempre de las cosas que los demás tienen que mejorar. Es la típica cosa que se dice de los sermones de misa el domingo, que la gente piensa, qué bien que le vendría esto escucharlo a fulanito, a fulanita, y que a uno le cuesta aplicárselo a uno mismo. Desproporcionan la exigencia, atan pesadas cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con un dedo. Evidentemente, miran en los demás, nos damos cuenta qué tienen que mejorar. Tenemos consejos para todos, incluso críticas disponibles para todos. Pero a veces quizás no nos dejamos decir las cosas. Somos un poco impermeables a la corrección. Es como si a veces pudiera pasar que alguien viniera a hacernos una corrección y en vez de agradecerla y escucharla, ya estamos pensando en contraataque, cómo la corrijo yo, una cosa que nada que ver. Y la persona se queda un poco colgada, ¿no? Sorprendida, que che. La dificultad para aceptar correcciones. Cada cosa que Jesús les dice no le gustan, la dan vuelta. Es ocasión para ponerse más en contra de él y estar menos disponibles para escuchar su mensaje. Otro punto de Surco, todos estos puntos del capítulo de hipocresía. Si con lealtad, caritativamente, un buen amigo te advierte a solas de puntos que afean tu conducta, se alza dentro de ti la convicción de que se equivoca, no te comprende. Con ese falso convencimiento, hijo de tu orgullo, siempre serás incorregible. Me das lástima, porque te falta decisión para buscar la santidad. Nuestro Padre descubre aquí ese defecto bastante universal, que cuando nos hacen una corrección, nos advierten algo, pensar la convicción de que se equivoca, de que en realidad no nos comprende. El Padre dice, con ese falso convencimiento. Está bueno, como el pensamiento muchas veces no sale, reconocerlo como falso. Dice, hijo de tu orgullo. Está bueno reconocer los hijos de nuestro orgullo. Las apariencias hacen todo para que los vean. Agrandan las filastelias, alegran los ecos de los mantos, buscan vanidad, prestigio, les gusta ocupar los primeros sitios en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas, o llamar mi maestro por la gente. Está bueno que nos preguntemos eso muchas veces, Señor, ¿qué busco en lo que hago? Busco tu gloria, me complazco con vanidad a veces. Jesús lo conecta con lo de aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que no se hagan llamar maestro, ni padre, ni doctores. El mayor de ustedes será el que sirve, porque el que se eleva será humillado, el que se humilla será elevado. Exigentes con los demás en cuestiones que quizás no son tan importantes. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Vanidad en el apostolado. Recorren mar y tierra para conseguir un prosélito. Y cuando lo han conseguido, lo hacen 2 veces más dignos del infierno que ustedes. Entonces se apropian de las almas. Son como su colección personal, como sus conquistas. Dicen los padres en Surco. No hay desapasionamiento ni rectitud de intención en tus consejos. Si te molesta o consideras una muestra de desconfianza, que oigan también a otras personas de probada formación y de recta doctrina. Si de veras, como aseguras, te interesa el bien de las almas,
o la afirmación de la verdad, ¿por qué te ofendes? Claro, pues así, como si un cura se molestara porque se confesara con otra persona distinta que uno, ¿no? Como si fuera... Acomodan las cosas, encuentran justificaciones, explicaciones para santificar lo que no es tan santo. Hay ustedes guías ciegos que dicen, si se jura por el santuario, el juramento no vale, pues si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensato, ciego, ¿qué es más importante, el oro o el santuario? ¿Qué hace sagrado el oro? Esas disposiciones, vueltas, complicaciones, que para que la cosa quede como yo quiero, como a mí me beneficia, como a mí me conviene. El altar y el templo, que es si se jura por el altar, si se jura por lo que la ofrenda que hay en el altar, es decir, bueno, Señor, danos delicadeza de intención, pureza de intención, sencillez. Y los 7 pecados capitales, los 7, nos inclinan a buscarnos a nosotros mismos con intención no recta. En la soberbia, principal promotora de la falta de rectitud de intención, a través de la vanidad, de la susceptibilidad, de la falta de sencillez. La avaricia, el apego a las cosas. Primero, como decir, el apego a la propia opinión, ¿eh? La búsqueda del propio interés, esa mentalidad ganar-perder, que me lleva a no querer perder una ni de casualidad. La lujuria, obviamente la sensualidad, la comodidad, los placercillos, el gusto a gustar, que hace que la rectitud nos patine por ahí. La envidia, dolorcillos ante éxitos ajenos, alegrías ante pequeños fracasos de otros, humillación porque a mí me salió mal y a la otra le salió bien, en relaciones a veces con un tono no muy santo respecto a los demás, de competencia, de la pereza escondida de mil maneras, a veces hasta de cansancio, que me lleva a esquivar el bulto, haciéndome el tonto ante ayudas que podría o debería ofrecer a los demás, o cosas que deberíamos hacer y que las escabullimos, las tratamos de olvidarnos. La ira, enojos, mal humor, espíritu crítico, impaciencias, que justificamos, disimulamos, no reconocemos. La gula. ¿Qué hay detrás? Y está bueno aclararnos a nuestros sentimientos, a nuestros deseos, a las inclinaciones no rectas, santas, precisamente para rectificar la intención, para purificarla. Los fariseos, en cambio, cumplen, pero su corazón está lejos. Hay ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Y a ciegos que filtran un mosquito y se tragan un camello. La verdad que la imagen de Jesús es notable, ¿no? Comparar un mosquito con un camello, ¿no? Semejante monstruo. Y está filtrando un mosquito que no... A veces le damos mucha importancia a las cosas que hacemos bien y no tanta a las que hacemos mal. Por eso es posible que nos suela doler en los demás cosas que a nosotros nos salen bien. Realmente cuando alguien hace mal algo que a mí me sale bien, uno dice, pero ¿cómo puede ser que esto falle? Claro, porque a uno le sale fácil. Y al revés, cosas que nosotros no vivimos tan bien, ni nos damos cuenta que los demás no la viven, no. A veces uno puede decir rencores, pequeñas venganzas, amor propio herido, susceptibilidad, detrás de lo cual hay todo esto. Egoísmo, vanidad, o sea, que se camuflan, la búsqueda del propio interés, juicios sobre los demás, enojos, miradas críticas, pesimistas, reacciones críticas. Hay ustedes escritos de fariseos hipócritas que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Señor, ¿qué tengo en el corazón? ¿Cómo purifico mi corazón? ¿Cómo tengo una mirada limpia, llena de amor hacia los demás? Vivir para las apariencias, los fariseos,
uno dice buena pinta espiritual, pero sin profundizar, para encontrar quizás, no digo cadáveres, pero pequeñas cosas, muertos que podemos tener en el ropero, digamos, en el ropero de nuestro corazón, o pequeños rencores. A ustedes escriban así fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y podredumbre. Así también son ustedes, por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de vanidad. A veces podemos llegar a pensar que los que nos precedieron hicieron mal todas las cosas. Ese complejo de Mesías, ¿no? Por suerte llegué yo. ¿No? Hasta ahora hay ustedes que escriben fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos diciendo, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas. Nosotros hubiéramos hecho las cosas distintas. Qué mal le hicieron antes que nosotros, ¿no? Señor, no quiero ser hipócrita. Tampoco en lo pequeño, tampoco sin darme cuenta, sino que me dé cuenta de mis faltas de coherencia, de sencillez, de sinceridad. La actitud de tarea constante de toda la vida. No es fácil detectar las faltas de rectitud de intención. Que nuestro Padre en camino, pureza de intención. Las sugerencias de la soberbia y los ímpetus de la carne los conoces pronto. Y peleas, y con la gracia vences. Hay intenciones que evidentemente son más fáciles de reconocer, pues al demonio le cuesta más esconderse. Hay intenciones de pureza. Pero los motivos que te llevan a obrar, aún en las acciones más santas, no te parecen claros. Y si tienes una voz allá adentro que te hace ver razones humanas, con tal sutileza que se infiltra en tu alma la intranquilidad de pensar que no trabajas como debes hacerlo por puro amor, sola y exclusivamente por dar a Dios toda la gloria. Tengo una inquietud que es santa, porque no es angustia, no es miedo, no es... Señor, me hace ruido, me duele, yo quisiera que reaccione enseguida y di, Señor, para mí nada quiero, todo para tu gloria y por amor. Y Señor, qué buena ejaculatoria, Señor, para mí nada quiero. Señor, todo para ti, para tu gloria, por amor. Bueno, rectificar, ¿quién es hipócrita? Evidentemente hipócrita es quien carece de unidad de vida, quien es fresco y no se plantea sus defectos, quien carece de rectitud de intención y ni siquiera se da cuenta. O si se da cuenta, vive como si no se diera cuenta. Ni rectifica, ni pide perdón, ni lucha. Somos miserables, que luchamos, que no queremos nuestras miserias, que las rechazamos, que pedimos perdón, comenzamos y luchamos. Por eso, Señor, qué maravilla el decir, Señor, somos miserables pero no hipócritas. Como decía el Papa en alguna ocasión, somos pecadores pero no corruptos. Claro, porque no queremos el mal que hay en nosotros. Lo peleamos, lo limpiamos, nos confesamos, recomenzamos, hacemos propósitos, más allá de cómo nos salgan las cosas. Entonces, iremos limpiando y vamos purificando esas cosas de falta de rectitud de intención, sin complicarnos. Los padres amigos de Dios, en la homilía esa de los pasos del Señor, cuando habla de autor espiritual, que habla de 3 recorridos que hace en la vida, que hay en la vida, el camino ancho, andadero, cómodo, que acaba en un precipicio, el camino forzado, que uno va arañándose con los montes, con la espina del camino, que cuesta, que acaba en la gloria. Nuestro Padre hablaba también de un tercer camino, también duro y arduo, pero que acaba también en el precipicio como el primero. Y decía, es el camino de los hipócritas, los que carecen de rectitud de intención, los que se mueven por un falso celo, los que pervierten las obras divinas al mezclarlas con egoísmos temporales. ¿Cómo se mezcla? Estos días, al menos yo en algunos grupos pro vida, decís cómo se mezcla la política con cosas, decís, che, estos son argumentos, no sé, acá están mezclando demasiado.
intereses temporales. Es una necesidad de abordar una empresa costosa con el fin de ser admirado. Guardar los mandamientos de Dios a base de arduo esfuerzo, pero aspirar a una recompensa terrena. Y con el ejercicio de las virtudes pretende beneficios humanos. Es como que el mal vendiera un objeto precioso por pocas monedas. Podría conquistar el cielo, en cambio se contenta con una alabanza efímera. Pero se dice que las esperanzas de los hipócritas son como la tela de araña. Tanto esfuerzo por tejerla, y al final se la lleva un soplo de viento de la muerte. Bueno, que vamos a pedirle a la Santísima Virgen, Madre mía Inmaculada, ayúdame a rectificar la intención. Ayúdame a mirar eso, a esa pregunta de rectificar la intención, buscado en todo amigo, solamente la gloria de Dios, de hacérmela, Señor, pero realmente cada semana a fondo en mi alma, de saber descubrir pequeñas manifestaciones de hipocresía. Porque en cuanto las descubrimos, el enemigo está vencido. Es como la soberbia. Posiblemente la principal arma para vencer la soberbia, para crecer en humildad, es descubrir las manifestaciones de soberbia. Pero cuando las descubrimos, ya se le vio el plumero, ya no puede engañarnos. Y podemos hacer un acto de humildad. Así como en este campo, podemos hacer un acto de rectitud de intención. La Virgen, transparente, sincera, sencilla, humilde, no quiere nada para ella. He aquí la esclava del Señor. Ella quiere servir. No es metida. En la primera, claro, al final la primera manifestación pública de Jesús después de que vuelve del bautismo del Señor, es en Caná de Galilea. La Virgen estaba en el casamiento. La Virgen consigue aquel primer milagro. Pero ya después no aparece más, no se mete más. Lo deja hacer a su hijo, se queda en segundo plano, hasta que llegará el momento de la cruz. Bueno, que la Virgen, tan santa, tan recta, tan humilde, nos ayuda a detectar esas faltas de rectitud de intención, que son detalles de hipocresía, y a rectificar con rapidez, para que, verdad, todas nuestras cosas, todo lo que hacemos, todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos, sea de verdad vivido con todo nuestro corazón, solamente para la gloria de Dios. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.